grabar entonces la sesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de unas generalidades de la norma sismo resistente colombiana. Vamos a seguramente a tocar el tema de cargas y los tipos de análisis estructural que se incluyen bajo esta normativa para que nos vayamos enmarcando y veamos la relación que se va a dar entre el tipo de análisis que vamos a utilizar nosotros, que es el de método matricial, exactamente el de rigidez, por análisis matricial de nuestras armaduras, vigas y pórticos que vamos a desarrollar durante este curso. Pero lo importante es que veamos la relación o para qué vamos a estudiar este tipo de análisis. Digamos, tiene como marco de referencia que el análisis que nosotros vimos en análisis estructural uno son esos análisis por el método de Cross, Cani, pendiente de flexión, X cantidad de métodos que ustedes vieron allí, pero que son métodos que son eh, que nos sirven para empezar a contextualizarnos en este aspecto, pero son métodos que actualmente no se utilizan en gran medida. Gracias a los programas de computadora, nosotros lo que hacemos es a partir de estos software poder llevar bajo nuestras modelaciones, que son consideraciones de la realidad, toda nuestra estructura y obtener entonces esos diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores que nos interesan para después de eso pasar al diseño estructural. Pero entonces hoy vamos a ver cuáles son esos pasos que se requieren para poder llegar a consolidar esos diagramas tan interesantes y que nos van a determinar seguramente la cantidad de refuerzo en cuanto a estribos y esfuerzo longitudinal que vamos a tener y la dimensión de nuestras secciones transversales en una estructura como por ejemplo una estructura de concreto reforzado. Entonces vamos a partir de que siempre nos vamos a regir por nuestra NSR10, que es la norma sismo resistente colombiana, que rige actualmente, seguramente en años venideros, o si no es este año, seguramente ya no fue, pero puede ser el siguiente. La NSR10 va a sufrir dos modificaciones, una actualización y ya la vamos a conocer como una NSR seguramente 21. Y si las cosas siguen como hasta el momento, posiblemente ya salga ese en el año 2022. Pero esta norma seguro va a sufrir una actualización muy pronto. Sin embargo, mientras eso ocurre, nosotros vamos a regir bajo la normativa del año 2010. Y para eso, nosotros nos vamos a contextualizar a partir de unas generalidades el día de hoy. Y vamos a hablar de las cargas y los tipos de análisis que la NCR10 considera. ¿Listo? Todo es partiendo bajo las consideraciones de nuestra normativa colombiana. Entonces empecemos por hablar del objetivo que tiene la NCR10. ¿Cuál es el objetivo que tiene nuestra NCR10? Es una ley que debe cumplirse y el objetivo básicamente se va a dar hacia dos aspectos. Primero, y el fundamental que nos debe regir, el que nos debe mover a todos nosotros por estudiar el comportamiento dinámico, estático de las estructuras, hacer el análisis y su diseño, es salvaguardar las vidas humanas, ¿cierto? Nosotros lo que vamos a evitar con un buen diseño, un buen análisis, es posiblemente que mis edificaciones no lleguen a colapsar, y si no colapsan mis edificios, pues lo que espero es que la vida de las personas que están ocupando esas edificaciones, pues no se vea afectada. Decía un profesor mío, cuando yo estaba en el pregrado, que los errores de los médicos se esconden con 2 o 3 metros bajo tierra. Los errores de los arquitectos se tapan con una matica. Y los errores de los ingenieros se cubran con este tipo de vidas humanas. Y esto sí, nadie nos va a decir que no es culpa del ingeniero, que no es culpa del constructor. Y ahí es donde empezamos a tener entonces esa fama que seguramente se está acrecentando por los problemas que se han visto en la ingeniería. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros ante el análisis y diseño de las edificaciones es bastante. Nosotros
cada vez que hacemos un diseño por hacerlo, o cada vez que hacemos un análisis por hacerlo, simplemente porque nos paguen, pues estamos jugando con la vida de las personas que van a ocupar esa edificación. Entonces debemos hacerlo muy consciente con las herramientas tanto eh, computacionales como nuestro criterio y nuestra fundamentación teórica, académica, que nos sirva para poder brindar un correcto análisis y posterior diseño de la edificación. No puede ser posible que si nosotros ni siquiera hemos visto un curso de diseño estructural, ya estemos haciendo diseño de edificaciones, como me ha pasado y se los digo por experiencia porque me han consultado muchachos en cursos como este de análisis o resistencia de materiales que ya se están enfrentando a hacer diseños estructurales y no han pasado ni siquiera por ese curso en la universidad. Entonces, eso no puede ser. Nosotros tenemos que ser, eh, tener certeza y saber hasta dónde podemos, con el conocimiento que hemos adquirido, llegar a jugar con esta responsabilidad. No puede ser posible que nos consigamos la firma de otros profesionales para presentar diseños que hemos hecho. Entonces, la NSRS también tiene como objetivo salvaguardar el patrimonio de la nación. Digamos que esos dos son los grandes objetivos con el cual o por los cuales fueron construidos estos códigos, o el código en este caso NSR10, que es salvaguardar la vida de las personas y el patrimonio de la nación. Pues bajo esos dos objetivos es que se han generado, a partir de los conocimientos de ingeniería sísmica, ¿cierto? Y dinámica estructural, se han basado en análisis para poder representar seguramente un evento sísmico, sismoresistencia, un evento sísmico, cómo sería las fuerzas que van a estar actuando, que van a estar afectando, cómo se pueden representar en la edificación y a partir de ellas pues establecer las fuerzas internas que se van a generar en los elementos estructurales y proceder al diseño de las mismas. Entonces vamos a ver cómo es ese paso a paso que nos plantea la NSR10 para poder llegar al diseño. ¿Listo? Decía también que dentro de la NSR10 existen unos requisitos de suficiencia para los profesionales que van a hacer el diseño. Entonces, dentro de esos requisitos existe que tenga como mínimo 5 años de experiencia certificada en el campo o que tenga un título de especialización, maestría o doctorado en el área de interés. Es decir, si va a hacer un estudio de suelos, pues que sea en geotecnia, o si va a hacer el diseño estructural, pues que sea en ingeniería sismoresistente o estructural. ¿Listo? Entonces, bajo eso es que nosotros nos debemos regir. Y la NSR10 es una ley. ¿Listo? Es una ley que aplica para todo el territorio nacional. ¿Cuál es el alcance? El alcance de nuestra norma, entonces, de la NSR10, que estamos trabajando nosotros y que vamos a trabajar durante el transcurso de nuestro curso, nos limita a que son estructuras solamente para uso habitacional, ¿sí? Digamos, no podemos diseñar bajo la NSR10 estructuras como puentes, estructuras como causeway, estructuras como torres de transmisión de líneas eléctricas. Entonces el alcance estará limitado a estructuras que sirvan para uso residencial, que sirvan para ocupación de personas, ¿sí? Que van a estar denominadas dentro de 4 grandes grupos que se contemplan y que más adelante estaremos haciendo énfasis. Pero yo no puedo diseñar, o se supone que yo no podría diseñar con la NSR10 otro tipo de estructuras, aunque hay estructuras como estructuras ambientales, estructuras de contención de agua, que también tienen una partecita en esta normativa y que yo puedo utilizar. Sin embargo, este aspecto es muy limitado acá. Aquí se hace un énfasis muy grande en todo tipo de edificaciones que sean, digamos, que estén ocupadas por personas,
que sean, bien sea hospitales, bien sea, por ejemplo, estaciones de bomberos, bien sea salones comunales, edificios residenciales, iglesias y demás, ¿sí? Pero el alcance, cuando se habla de otro tipo de estructuras, es más bien limitado y seguramente podremos encontrar un mejor marco de referencia en normativas europeas o americanas, o quizás en otros códigos propios, como el Código de Puentes del año 2014, que ese código es el que rige actualmente, y allí entonces tendremos otros parámetros para el análisis y diseño de ese tipo de estructuras. Entonces, este estará limitado únicamente para especificaciones de usos contemplados dentro del código, que son usos, digamos, que dependen de la necesidad en que una estructura se mantenga en pie. Por ejemplo, clasifican como con coeficientes de importancia cada una de nuestras estructuras, las cuales yo puedo tener como alcance dentro de este código, poniendo o colocando en el lugar más alto a estructuras como los hospitales. Son estructuras que durante un evento sísmico, ellas deben mantenerse en pie, ¿sí? Porque ¿a dónde van a llegar las personas que salen heridas, a las cuales han sufrido colapso de edificaciones o han sufrido pérdidas parciales y se han visto afectadas por estos daños en las estructuras? Entonces van a llegar a los hospitales. Un hospital debe mantenerse en pie sí o sí bajo el sismo diseño o un sismo probable de ocurrencia que se tenga en esa zona. Entonces, mi estructura va a ser una estructura especial que va a requerir unos requisitos más exigentes que una edificación, por ejemplo, como una edificación para uso de residencial, para viviendas, ¿cierto? No es que no sea igual de importante, sino que lo clasifican en función de el uso que se le va a dar durante un evento sísmico, que en este caso el hospital no puede sufrir daño alguno. Entonces, dentro de mi alcance, yo no puedo tener estructuras como mis puentes, estructuras como una presa, estructuras como un causeway, estructuras como líneas de transmisión eléctrica. Primero porque los requisitos seguramente en cuanto a las solicitaciones sísmicas van a ser diferentes. Por ejemplo, en una presa, yo no voy a analizar o hacer el análisis estructural de la misma con un análisis lineal, un análisis que solamente tenga en cuenta supuestamente la zona elástica de mis materiales, sino que aquí yo tendré análisis más avanzados, más rigurosos, más exigentes, porque una presa es una estructura, digamos, especial, una estructura que tiene unas consideraciones diferentes a una edificación, al igual que mis puentes. Periodo de retorno en los puentes, su espectro puede cambiar, va a ser diferente, entonces no voy a tener las mismas solicitaciones entre una estructura como un puente y una estructura como una vivienda. Los requisitos en cuanto a su diseño también van a cambiar. Entonces, debo regirme en función del tipo de estructura que yo esté construyendo para utilizar X o Y normativa de referencia. Nosotros contamos con un código que es el Código Colombiano de Puentes del año 2014, que es el que rige actualmente. Sin embargo, cuando se quieren hacer tipos de estructuras como por ejemplo este causeway que se realizó en el Cerrejón, estas normativas nos hacen irnos, mejor dicho, este tipo de estructuras nos hacen referirnos a esas normativas europeas, ¿sí? Donde allá ellos sí están más acostumbrados a hacer este tipo de estructuras y tienen códigos que los rigen. Acá no, porque no tenemos mucha construcción de esto y no se ha hecho énfasis en este tipo de estructuras que, que no son tan comunes, por decirlo de esta manera. Lo mismo con las líneas de transmisión eléctrica, yo estas no las puedo diseñar bajo mi NSR10, primero porque aquí eh, seguramente la solicitación que voy a tener no va a ser una solicitación sísmica la que rige el diseño, sino una solicitación posiblemente de carga de viento, porque es una estructura muy liviana y es alta,
y allí el sismo prácticamente no me va a hacer nada, pero sí me va a venir a afectar las cargas de viento en mi estructura. Entonces, la NSR10 no me habla de este tipo de estructuras, aunque puede ser que caje seguramente por allá en un grupo, pero no está hecha para ese tipo de estructuras. Entonces yo ser riguroso, referirme a otro tipo de normas cuando me enfrente con este tipo de, de estructuras. Ahora, para poder realizar el diseño estructural, yo debo ponerme a trabajar con una serie de profesionales para poder llegar a un exitoso diseño estructural. Aunque seguramente esta parte del diseño estructural no acaba solamente, o no debería ponerme en cuenta, o tener en cuenta solamente el estudio geotécnico y la arquitectura para consolidar mi diseño estructural. Aquí también cabe, ¿por qué no?, el ingeniero hidráulico, ¿sí?, que haga su diseño de redes y que pues no nos vaya a pasar, ojalá, en la medida de lo posible, tuberías por vigas o tuberías por columnas, sino que más bien pasen es por la placa. Y vamos a hacer referencia, o por qué hablar de si permitir pasos de tubería por placa y no por una columna o una viga. Aquí vamos a diferenciar nosotros entre dos aspectos claves. Cuando veamos los sistemas estructurales que contemplan la NSR10, vamos a encasillar o a diferenciar dos tipos de elementos estructurales. Los que hacen parte del sistema de resistencia sísmica y los que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica. Básicamente, en esos dos grandes grupos nosotros vamos a encasillar todo lo que tengamos que conforma nuestro sistema estructural. Dependiendo, obviamente, de su sistema estructural, pues yo me voy a permitir los pasos por X puntos o Y puntos. Pero en medida de lo posible, los pasos se hacen es en las placas, porque una placa no va a estar encargada de disipar la energía durante un evento sísmico. Mientras que cuando yo tengo estructuras como pórticos, ¿sí?, una estructura porticada, mi estructura porticada sí se va a encargar de disipar la energía durante un evento sísmico. Se supone que eh, mi sismo va a llegar aquí, ¿cierto? Digamos que eso es mi evento sísmico. Yo lo represento como una fuerza estática, que ahorita vamos a ver a qué hace referencia, como un cortante basal, y este a su vez va a estar distribuido uniformemente. No uniformemente, depende de su masa y la altura. Va a estar distribuido en fuerzas que van a estar localizadas en cada uno de los entrepisos, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces? Yo espero que mis fuerzas sean disipadas en mis vigas y mis columnas, ¿sí? Que claro, mi losa me va a servir, mi losa me va a servir a mí para poder transmitir las cargas que yo tenga sobre ella, ¿cierto? A mis vigas y mis columnas. Mis columnas seguramente a su cimentación. Pero mi losa no es encargada de disipar la energía durante un evento sísmico. Más bien, mis columnas y mis vigas transmiten los momentos y allí es donde espero que esa energía se disipe sin afectar mis elementos no estructurales y que si en dado caso llega a fallar algo, la falla siempre ocurra en primera instancia en mis vigas antes que mis columnas. Y eso es lo que nosotros conocemos como el principio de columna fuerte, viga débil. ¿Listo? Pero digamos que mi plaquita simplemente va a actuar para distribuir esas cargas que van a estar aplicadas sobre ella, pero no se encarga de disipar energía de un evento sísmico.
o eso es lo que yo hago y para eso es el diseño que yo trabajo. Entonces, por eso puedo permitirme que por aquí se hagan los pasos en las tuberías, pero no nunca en una columna, ¿sí? Y en la medida de lo posible evitar que los pasos se hagan en las vigas. Y peor aún si se hacen cerca de los apoyos. Nos vamos a dar cuenta cuando ya lleguemos a la parte final de nuestro curso que cerca a los nodos tendremos la mayor concentración de fuerzas cortantes y esas fuerzas cortantes seguramente serán producidas en mayor instancia por los eventos sísmicos. ¿Listo? Entonces, por eso digo que acá deberíamos actuar también, no solo con el geotecnista y el arquitecto, sino también posiblemente con el ingeniero hidráulico, para no tener este tipo de problemas y cuadrar los pasos de la tubería y ajustar nuestro diseño también a esos mismos requerimientos. Sin embargo, las entidades que nos revisan nosotros los proyectos, por ejemplo, aquí en el ámbito local, hablando de Bogotá, son las curadurías, ¿cierto? Y estas curadurías, pues se rigen de lo que tiene la NSR10 como requisitos mínimos. Otro aspecto importante a recalcar es que mi NSR10 son los requisitos mínimos, ¿listo? Esto es lo mínimo que debo hacer. Entonces yo no peco si hago más, pero peco si hago menos de lo que me exige mi NSR10 porque esto es lo mínimo. Siempre vamos a entender que lo que está en la NSR10 es lo mínimo que yo debo hacer. ¿Listo? Como mínimo. Entonces decía que las estructuras como las entidades como las curadurías se rigen de lo que tiene la NSR10, por lo tanto allí nunca le van a pedir a uno el diseño hidráulico. Es más, si uno hace el diseño eh, y por ejemplo en la cubierta, es una cubierta como una azotea o una terraza, y en las memorias de cálculo uno coloca que el diseño hidráulico se va a hacer o que el proyecto cuenta con diseño hidráulico, por lo tanto no tiene en cuenta el agua aposada o el aposamiento de este líquido una vez ocurra una lluvia, digamos, considerable y que se ha generado bajantes y un proyecto hidráulico adecuado, pues ellos no pueden entrar a exigir ese tipo de diseños. Entonces no pueden comprobar que eso sea cierto o no, pero uno lo puede colocar en la memoria de cálculo. Entonces ahí se ve limitadas las entidades como las curadurías en ese aspecto, ya que ellos solo exigen el estudio de suelos, el diseño arquitectónico y el diseño estructural, pero es porque la NSR10 lo contempla allí. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nosotros requerimos tener el estudio geotécnico? ¿Por qué hay que tener el estudio geotécnico? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué es necesario? Para la capacidad del suelo, ¿no, profe? La capacidad portante que tenga el suelo. Eso es importantísimo. Entonces, lo que nos dice el compañero. El aspecto fundamental es conocer cómo va a ir esa cimentación, ¿sí? A partir de las muestras que se toman en campo, nosotros nos vamos a regir de los sondeos que van a estar en función de las alturas o las cargas que se van a tener en nuestra edificación. Pues nosotros tomamos muestras allá, que dependiendo de la altura de mi edificación, como digo, va a ser o simplemente a piques o van a ser sondeos en los cuales queremos caracterizar el, el estrato de fundación, queremos saber en dónde vamos a cimentar, si puedo cimentar con una losa, si puedo cimentar con zapatas o definitivamente por el proyecto que estoy utilizando, necesito pilotes, pues eso me lo va a decir ese estudio geotécnico. Yo no me puedo desligar del geotecnista y aquí es mejor trabajar con gente que sea conocida, no por generar roscas. Aquí entre, por ejemplo, ustedes los gran colombianos, pero de aquí pueden salir relaciones de trabajo. Y sería bueno trabajar con gente que uno conozca. ¿Por qué? Porque yo aquí, cuando ya esté predimensionando mi edificación, cuando ya esté trabajando con el arquitecto,
yo le puedo decir al geotecnista, oiga, mire, yo tengo tantas cargas en mis columnas, revise usted por favor su estudio geotécnico y acláreme si necesito, si eso me cumple, si no me cumple. Oiga, usted aquí en mi estudio geotécnico solo me puso un valor XX como capacidad portante. Por favor, entrégueme una cartilla, un gráfico en el cual yo pueda interpolar y saber si yo tengo una zapata de 1,50 por 1,50, ¿cuál es la capacidad portante de esta? ¿Por qué? Aquí no sé. Porque en función de la dimensión de mi zapata, de mi elemento, pues va a estar la capacidad portante de la misma. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo que yo tenga un valor que aparece en el estudio como capacidad portante, que se calcula seguramente para una dimensión de 1 por 1, cuando se hable de zapatas, que tener una zapata de 1,50 por 1,50. La capacidad portante es diferente. Entonces, lo que yo espero cuando haga mi diseño estructural es que todas mis columnas no tengan la misma carga. ¿Sí? Seguramente lo que vamos a encontrar producto del diseño es que las columnas que van a estar, por ejemplo, coloquemos aquí una, una plantica, digamos que tenemos esta plantica, y tenemos aquí diferentes columnas, independiente de los tamaños que tengamos allí. Por ejemplo, digamos que tenemos esto, así, tengamos estos ejes nomás. ¿Sí? Digamos que tenemos estos ejes y estas columnas allí. Yo lo que esperaría es que cada una de las cargas que tengo en mis columnas sea diferente. En este caso, serían las columnas esquineras, las que tienen menos carga comparado con las columnas que tengo en la parte interior. ¿Cierto? Estas columnas, lo que espero es que tengan un nivel de carga mucho más alto que mis columnas esquineras. ¿Por qué razón? Si nosotros nos fijamos en la configuración estructural, a esta columna, estas columnas centrales, están llegando la transmisión de cargas de esta viga y de esta viga, así como en esta. Esta. En las columnas esquineras solo estará llegando la transmisión de dos vigas, ¿cierto? Por lo tanto, las cargas axiales que se van a sentir en todas mis columnitas de la edificación van a ser diferentes. Obviamente, si el edificio es simétrico, pues puede hacer que tengamos una equivalencia entre las cargas axiales, pero eso no es lo que siempre pasa. Entonces, yo puedo considerar, si el estudio geotécnico es bueno y me dice a mí para qué consideración de cargas axiales fue evaluado su capacidad portante, ¿sí? ¿Para qué transmisión o cargas axiales tengo X o Y valores de mi estudio geotécnico, poder entrar a revisar con mi modelito, con mi primera aproximación estructural o ya con una aproximación del sistema de resistencia sísmica, sin tener en cuenta aún mi cimentación, y poder consultar con el geotecnista, oiga, yo tengo una transmisión, una carga axial superior a la que usted tiene involucrada en su estudio geotécnico. Por favor, revise eso y páseme nuevamente los cálculos. Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Como en esta primera etapa no se tiene absolutamente nada de certeza de cómo va a ser la edificación. No se sabe cuántas van a ser, cuánto va a ser la carga axial que va a estar bajando por las columnas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Por ejemplo, en una edificación de concreto, ellos dicen, ¿cómo va a ser concreto? Entonces eso es aproximadamente 1 tonelada por metro cuadrado que va a tener de peso, ¿cierto? Su edificio. Y que finalmente sí es aproximadamente este valor y que sería un margen, digamos, un valor referencia que nosotros podríamos tener en la cabeza.
Digamos que no es así y que mi valor es superior o inferior y que las cargas axiales que se tienen en columnas, sobre todo van a depender de la configuración de ejes que yo le dé a mi edificio. Cuando yo tengo este tipo de configuraciones, que tengo solamente dos ejes en uno de los sentidos, pues las cargas axiales que voy a tener allí son grandísimas. Obviamente, dependiendo de la luz que yo tenga entre cada uno de los apoyos. Pero eso se supone tiene unas consideraciones especiales o diferentes a como si yo colocara otro eje por acá en mi estructura. Entonces ya voy a tener una transmisión de cargas más uniforme, va a tener otro eje y las cargas axiales que van a llegar a cada una de mis columnas se van a ver reducidas. Entonces debo tener claridad en función de mi configuración estructural inicial para poder plantearme lo que tenemos en el estudio geotécnico si corresponde finalmente a mi diseño estructural. Y si no, pues ojalá tener una concordancia y tener una comunicación con el geotécnico y no que el ingeniero geotecnista solo entregue el estudio de suelos y se desaparezca. Y después no hay comunicación. Entonces, allí también hay un aspecto a tener en cuenta. O que no sea solamente la comunicación para resolver las observaciones que se tienen a partir del acta de la curaduría, sino que puedan ser resueltas dudas de este tipo y que nosotros también tengamos claridad de lo que estamos haciendo y que se pueda utilizar correctamente esos ensayos, esos sondeos, esas capacidades importantes que estamos teniendo nosotros en nuestro estudio. Otro aspecto clave y que por favor, ojalá espero que ustedes nunca hagan en su vida profesional, es que se inventen esos estudios, que tomen solo una muestrica y que no cumplan con los requisitos mínimos de la NSRIAS. Recordemos, son mínimos. Y mínimos se deben hacer 3 sondeos independiente de la altura de la edificación. Entonces, no es que con uno ya tenemos. No es que bajando, nos bajemos 50 centímetros y ya con eso tenemos. Hay que bajar a las profundidades que nos exige nuestro título H. Hay que bajar o tener ese número mínimo de sondeos y que va a estar en función de la altura de la edificación. Entonces, hay que tener claridad en ese aspecto y hay que exigir que el estudio de suelos sea un estudio de suelos serio. Muchas compañías y muchas personas que se dedican a este negocio que es las licencias, toman algo que dicen una capacidad portante teórica. Y eso teórico no tiene nada. No, eso, cada suelo, en cada sitio, en cada lugar es diferente y depende también de la configuración estructural y lo que yo vaya a hacer allí, lo que yo requiero de mi estudio geotécnico. Entonces no podemos basarnos en algo teórico para hacerlo. Ya si es algo aquí académico y que, por ejemplo, en su materia de consultorios no tiene estudio de suelos y pues hay que hacer algo, pues uno puede tomar un valor referente o un valor muy cercano como para tener un orden de magnitud, pero es algo académico. En la vida profesional no podemos permitirnos eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Bien, nuestro diseño arquitectónico y aquí entonces nosotros estaremos jugando de, de la mano con el arquitecto para obtener la mejor configuración estructural posible. ¿Listo? La mejor configuración estructural desde el punto de vista del ingeniero que se pueda llevar a cabo, no que el arquitecto nos imponga, no porque no, mejor dicho, no porque no busquemos nosotros desde la ingeniería que se vayan a hacer edificaciones bonitas, agradables, sino porque queremos obtener nosotros, a partir de la ingeniería, una estructura que se comporte ante eventos sísmicos, que seguramente va a ser nuestra principal preocupación, aunque no la única, de la mejor manera, que tenga menos efectos torsionales, que tenga menos irregularidades y que el comportamiento sea adecuado durante un evento sísmico. Entonces, esta, esta digamos, esta comunicación entre el arquitecto y el ingeniero estructural
debe darse a partir de que nosotros propongamos el sistema estructural que consideramos más adecuado para la edificación y que ya pues empiecen a modificar los arquitectos en función de ello, ¿sí? No que sea al revés, que ellos proponen y nosotros adoptemos esa configuración estructural. A no ser que sea un arquitecto que los he conocido, que tienen, digamos, una concepción del comportamiento de las estructuras y generan una propuesta que, digamos, es coherente y es acorde a un buen comportamiento estructural. Entonces, ahí en ese caso, pues, sería el caso más favorable y podríamos llevar a cabo fácilmente esta relación. En otros casos, pues, no sería fácil esa comunicación y no se llevaría a cabo de la mejor manera. Pero esto es lo que requiere en el procedimiento de diseño como estudios mi NSR10. ¿Listo? Es lo mínimo, recordemos, es lo mínimo. Ya dentro del ámbito que no fuera solamente o simplemente solicitar la licencia de construcción, pues yo puedo empezar a coordinar eh, con mi hidráulico y otros profesionales o los eléctricos para evitar ese tipo de pasos de tubería y llegar a un feliz término y que eso no afecte el comportamiento de mi estructura. Entonces, existen, voy a recordar, 11 pasos, si no estoy mal, voy a llevar aquí rápidamente al final, 12 pasos para poder llegar al diseño de los elementos estructurales. Y de esos 12 pasos que contempla mi NSR10, 11 son dados al análisis de las edificaciones, al análisis estructural. Y ya después ahí sí paso a hacer el diseño de los elementos estructurales. Entonces, de lo más importante, y recuerdo mucho de lo que me decía, por ejemplo, el ingeniero Galvis, si usted no hace un buen análisis estructural, pues todo lo que va a hacer en el diseño puede llegar a ser una mentira completa. ¿Por qué razón? Porque si yo, mis consideraciones de análisis, mis cálculos, mi estimación de cargas, todo lo que hago y estimo y trabajo bajo hipótesis, no es cercano a la realidad, lo más ajustado o lo que espero que llegue a darse allí, y hago mal esos cálculos, ese avalúo de cargas, no estimo realmente el peso que va a llevar sobre la losa, no estimo realmente el uso que se le va a dar finalmente a mi edificación, pues no van a ser las solicitaciones con las cuales yo voy a diseñar. Es decir, no voy a llegar a esos momentos y a esos cortantes que me van a permitir formular y establecer un adecuado diseño. Entonces, es supremamente importante el análisis de las edificaciones, el análisis estructural para poder llegar a ese diseño. ¿Listo? Entonces, para llegar al diseño estructural, mi primer paso es predimensionamiento y coordinación con los otros profesionales. Entonces, aquí yo voy a tener que revisar las dimensiones mínimas en cuanto a columnas y en cuanto a vigas se refiere. Entonces, ¿dónde voy a referirme a esto? Vamos a hacer hincapié aquí en mis estructuras de concreto. Entonces, para poder establecer el predimensionamiento, yo voy a ir, en cuanto a mis vigas, voy a ir a mi título C, y allí en mi título C voy a ver la tabla CR 9.5. Esa tabla, ¿qué me va a indicar a mí? La altura mínima de vigas. ¿Listo? Mi altura mínima de vigas. Y entonces empezaré con el predimensionamiento de mis vigas. ¿Mis columnas de qué van a depender? Las dimensiones mínimas de las columnas van a depender de el sistema estructural y el grado de disipación, mejor dejémoslo en el grado de disipación de energía que yo vaya a requerir para mi edificación.
¿Listo? Entonces, nosotros clasificamos la capacidad de disipación de las estructuras dentro de tres grandes grupos. Esos tres grandes grupos, voy a copiarlos acá, son DMI, DMO y DES. Estos son los grandes grupos que la NSR10 contempla para disipar la energía durante un evento sísmico. Esto es capacidad de disipación de energía mínima, ¿sí? Que seguramente va a estar asociado a las zonas donde la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico es mínima, es baja. Entonces aquí en zonas de amenaza sísmica, baja. Moderado, capacidad de disipación de energía moderado. Entonces, ahorita vamos a ver un mapita donde vemos estas diferentes zonas, pero por ahora vamos a tener tres grandes grupos, que es una probabilidad de ocurrencia de un sismo alta, media o baja. Entonces, donde yo tenga probabilidad de ocurrencia de un sismo media o bajo, seguramente podré utilizar un sistema de disipación de energía moderado. O mejor dicho, esto en la NSR10 lo habla desde intermedio. Pero ya vamos a verlo. IDES van a ser sistemas estructurales de disipación de energía especial. Aquí es donde nosotros encasillamos, por ejemplo, a los hospitales. ¿Y qué voy a tener en cuenta yo acá? Para poder utilizar este sistema estructural, yo voy a hacer referencia a zonas donde la probabilidad de ocurrencia de un sismo es alta, ¿cierto? A zonas donde la probabilidad de ocurrencia de un sismo es intermedia y donde la probabilidad de ocurrencia de un sismo es baja. ¿Listo? Realmente esto que les coloqué acá como medio, la NSR10 lo nombra es como intermedio, la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico como intermedio. ¿Listo? Entonces, en función de estos grandes grupos, de estos tres grandes grupos, yo voy a tener en cuenta el predimensionamiento en cuanto a mis columnas. Hablemos Ingeniero que, Cortina, perdón, ¿esa altura mínima de vigas es por el tipo de edificación? vamos a ver, voy a nombrar esto acá y ya vamos a la NSR10, abrimos la NSR10 y miramos esa tabla para que la veamos de una vez. ¿Listo? Ya Listo, les señor. respondo. Déjenme aquí, ya termino y ya les respondo bien su duda. Entonces, aquí en baja, prácticamente no me exigen nada. No me exigen una dimensión mínima en cuanto a mis columnas. Me permiten utilizar columnas, digamos, de tamaños. eh, Puede ser tamaño de una columna de 20 por 20. Sin embargo, yo debo partir bajo que a mí en un sistema de disipación de energía moderada, la columna cuando se hable de una columna cuadrada es mínimo de 25 por 25. ¿Listo? 25 por 25 centímetros. Esa es mi columna mínima cuando es una sección cuadrada. Y cuando se hable de una capacidad de disipación de energía especial, la mínima columna que yo voy a tener para una edificación, por ejemplo, de un piso, es de 30 por 30. Estas son las dimensiones mínimas, entonces empezaré a hacer un predimensionamiento, ¿sí? Puede ser que con estas dimensiones no me cumpla mi edificación y yo tenga que modificarlas, pero es lo que inicialmente puedo llegar a tomar porque es lo mínimo que exige la NSR10. Digamos aquí en estas zonas de amenaza sísmica baja, no quiere decir que yo ahora utilice una columna de 10 por 10, sino que más bien yo puedo regirme bajo esta percepción de la columna mínima y llevármela acá. Digamos que me podría dar el lujo de utilizar en una edificación de un piso una columna de 20 centímetros por 20 centímetros. A diferencia, a diferencia de lo que voy a tener yo
A diferencia de lo que voy a tener yo en cuanto a una disipación de energía moderada. Esto quiere decir que aquí en estas zonas, donde vamos a ver ahorita un mapita en Colombia, la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico es casi que nula. ¿Listo? Pero eso solo se da en unas zonas específicas. Bogotá está encasillada en intermedia. ¿Listo? Es decir, hay una probabilidad intermedia de que acá ocurra un evento sísmico. Y estas columnas básicamente nos pueden llegar a servir para edificaciones hasta de 3 niveles. ¿Listo? Entonces aquí estarán encasilladas estructuras especiales como mis hospitales y esa va a servir como marco de referencia. ¿Qué dónde encuentro yo esto? Esto yo lo encuentro también en mi título C, en la NSR10, en el título C. ¿Listo? Entonces vamos a ver la tablita 9.5 CR para que veamos o hagamos referencia a lo que nuestro compañero nos estaba preguntando. Entonces voy a borrar esto acá. Y vamos a revisar entonces la normativa para que veamos entonces de dónde estamos diciendo estos aspectos. Entonces nuestro título C es el que habla de concreto estructural. El título A es el que vamos a hacer referencia para este curso, que es entonces en el cual basaremos el análisis de las estructuras. Y en el título B encontraremos las condiciones de carga que estaremos evaluando o que estaremos hablando durante esta semana. Entonces aquí en el título C vamos a la tablita CR 9.5. Cuando habla de CR, hace referencia a la parte de los comentarios que tiene acá. ¿Listo? Entonces aquí me voy a adelantar un poquito para llegar allá. CR 9.5. Mírenlo, es esta tablita. ¿Listo? Entonces, dice, alturas o espesores mínimos recomendados para vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección que soporten muros divisorios y particiones frágiles susceptibles a dañarse debido a deflexiones grandes, a menos que se calculen las deflexiones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, bueno, a partir de este curso, o del curso de análisis estructural y de diseño, ustedes están en la capacidad de calcular las deflexiones. Entonces, si por ejemplo, vamos aquí a dibujar esto, tenemos nuestra viguita, ¿cierto? Tenemos nuestra columnita en un pórtico simple. Y estará entonces una carga uniformemente distribuida sobre ella. Y si debajo de esa viga, entre nuestro pórtico, estará entonces un muro divisorio, por ejemplo, como un muro de mampostería, que dibujarlo. Aquí estará mi muro divisorio de mampostería. Voy a dibujarlo aquí lo más rápido posible.
¿sí? Y producto de esta carga, entonces seguramente lo que va a tener es una deflexión en mi elemento estructural. Entonces se va a deflectar mi elemento estructural. Pero para evitar que esa deflexión genere daños en mis muros, bien sea particiones frágiles o muros divisorios, que son susceptibles a dañarse debido a deflexiones grandes, como un muro de mampostería o particiones frágiles como mi muro de drywall. Entonces, estas deflexiones que se producen acá pueden generar un daño en el elemento no estructural, que sería esta partición. Entonces, para evitar que eso suceda, yo tengo como requisito una altura mínima. ¿Y por qué una altura mínima? Nosotros vamos a recordar que la inercia de una sección rectangular, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la inercia de una sección rectangular? Base por altura al cubo sobre 12. Exacto. Entonces, esa será base por altura al cubo sobre 12, ¿cierto? Y entonces mi código me dice, vea, como usted lo que va a hacer es mejorar la inercia de su viga para evitar que tenga deflexiones excesivas, usted como mínimo debe tener, cuando se hable de vigas o losas macizas, los siguientes valores para alturas en función de los apoyos que yo tenga. Para el caso que tengo acá, tengo un apoyo A, pongámoslo aquí, y un apoyo B. Esto es una condición para mi viga simplemente apoyada. Y en el caso que yo tuviera aquí una luz, pongámosle 10 metros, ¿sí? Sería una luz demasiado grande, una luz de 10 metros. ¿Qué altura requeriría yo para mi sección transversal en mi viga? Entonces es la luz 10 dividido 11, ¿cierto? 10 dividido 11 nos da a nosotros una altura como mínimo de 0.9 metros. Algo demasiado grande, ¿cierto? Para una longitud de 10 metros. Por eso es que seguramente si yo voy a utilizar concreto reforzado, no tengo este tipo de luces en las edificaciones. ¿Cuál sería una luz típica que nosotros encontramos allí? Discúlpenme un segundo, por favor. Regálame un segundito, que es que me llegó un envío. Un segundo, por favor. Pero, ¿qué luz típica ustedes encontrarían allí? ¿Qué luz típica encontrarían? ¿Qué luz ven ustedes en las obras aproximadamente? 3 metros, 250. De 3 a 4 metros, profe. Sí, seguramente. Por ejemplo, digamos que una luz que se pueda llegar a trabajar cuando nosotros vemos esa concepción sería máximo unas luces de 7 metros para evitar que estas alturas fueran tan grandes, ¿sí? Y eso teniendo en cuenta el sistema de particiones que voy a tener en la parte inferior de mi viga, ¿sí? Luces de 6 metros es lo que seguramente nosotros podemos encontrar. Sí, me haces el favor. Es los iPods que llegaron. No. Entonces, si yo tengo una luz de 10 metros, una luz de 8 metros, mi losa entre piso, mi viga, va a tener una altura demasiado considerable. Por eso es que no voy a utilizar este tipo de luces cuando los elementos sean en concreto reforzado, mi sistema estructural sea en concreto reforzado. Más bien yo como máximo estaría trabajando con luces de 6 metros. Obviamente esta es una condición simplemente apoyada. Ya en una estructura real yo tendré como consideraciones
¿cierto? Que tengamos un extremo continuo, ambos extremos continuos o se encuentren voladizo. ¿Qué aquí hace referencia a eso? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de una viga que sea más común en una obra civil. Entonces, por ejemplo, mi viguita, que únicamente que tenga 4 apoyos. Entonces, ¿a qué hará referencia esta condición de apoyos? Pues yo buscaré con un extremo continuo. ¿Qué es eso con un extremo continuo? Pues será seguramente mi luz 1, ¿cierto? Y mi luz 2, que tienen un extremo continuo. Digamos aquí coloquemos luz 2 y luz 1. Ahora, ambos extremos continuos es la luz que yo tengo en la parte intermedia, donde tengo continuidad de continuidad en los extremos de esta luz, ¿cierto? Y en voladizo, cuando yo ya digo que es en voladizo, pues es que tengo aquí un elemento en un volado, como en un balcón, y aplicaré entonces seguramente esta fórmula. Y aplicaré esta fórmula, ¿cierto? Y esta será entonces la luz que voy a tener en cuenta, la luz 4, para mi voladizo. Si nos queda claro las diferentes condiciones de apoyo a las que hace referencia la NSRIS acá. Sí, señor. Señor. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues le garantizamos una altura, mi altura está al cubo, mejoramos las propiedades de inercia. Si yo mejoro la inercia en un elemento como estos, ¿qué va a pasar con las deflexiones? A mayor Se disminuye, inercia, ¿cómo? se disminuye, ¿no? O A sea, mayor inercia voy a tener una disminución de mis deflexiones. ¿Listo? profe, y digamos, hablando de la longitud total de la viga, pues hablando de que es una viga, no, porque con la losa imagino que la cosa cambia, pero con la viga se escogería, digamos, entre las tres opciones, porque supone que tiene que ser continuo, ¿no? No La más manejar crítica. diferentes alturas sería la más grande, ¿no? Sí, En la este más caso. crítica, exacto, sí señor. Esa sería la que deberíamos escoger nosotros, hablando en el caso del predimensionamiento que vamos a ver en el curso, que yo les entrego un plano arquitectónico y ustedes empiezan con el predimensionamiento. Ese sería el primer paso que ustedes deben realizar. ¿Listo? ¿Alguna otra duda acá? No, señor. No, señor, profe. Bueno, ahora miremos cómo sería el predimensionamiento de nuestras columnas. Entonces, nosotros también en el título C en el capítulo C21 es donde tenemos los requisitos de diseño sismo resistente. Entonces, si nosotros vamos más abajo, obviamente sería bueno que lo leyéramos completamente, pero aquí para hablar del aspecto de predimensionamiento inicialmente, pues vamos a hacer referencia a el concreto utilizado con estructuras de capacidad de disipación de energía y moderada, que son Y una esos dos. preguntita. Sí. Ahí en ese caso, pues los dos casos que yo vi es cuando la placa es maciza y cuando tenemos vigas, donde pues la placa, lógico, puede ser un steel deck que descanse sobre las vigas. Pero en el caso de cuando son placas aligeradas, sea con bloque, con casetón o bueno, de cualquier manera, la altura total de la viga incluye también lo que va a estar embebido en la placa o se cuenta de bajo de la placa. La que hace referencia ahí en la NSR10, en esa tablita que veíamos, va a ser entonces la altura de su viga, pero digamos aquí en mi placa, ¿sí? Yo puedo tener las viguetas, por decirlo así. Ya voy a borrar esto. Y lo que generalmente se hace es que se dejan las viguetas de la misma altura, ¿sí?
Entonces, la altura de la viga es la que rige la altura de la losa, bien sea con aligeramiento o sin él. A veces, cuando uno hace el diseño, puede ser que en el diseño uno no requiera toda esa altura y esta vigueta sea de una dimensión inferior a la viga. Pero el entrepiso debe tener la altura total, la altura que requiere allí como altura mínima mi NSR10. ¿Sí? Entonces a eso es lo que hace referencia, a la altura de la viga que va a componer ese O sea, se sistema omite la estructural. altura de la riestra. Señor. Se omite la altura de la riestra. Sí, la altura bien sea vigueta o riostra, no es esa altura mínima, puede ser diferente según el diseño, pero lo que acostumbra uno a hacer es que conserva esa misma altura y que la altura de la viga es la que rige el espesor de la torta, de la losa, aligerada, ¿sí? Cuando no se tienen los aligeramientos o no se dejan, pues esa vigueta puede ser inferior. Ahora, otra cosa es si yo ya voy a conservar mi aligeramiento, mi vigueta sí tiene que ser del mismo tamaño que la altura total de la viga, ¿sí? Si yo no los conservo, puede ser que esa vigueta llegue a ser inferior, pero eso ya depende del diseño que yo establezca. Ingeniero, yo puedo generar un pase sobre una vigueta. Sí, O sea, sobre una no, vigueta sí, no hay problema. Lo que yo debería buscar no es tiene eso. ninguna implicación. Señor, No tendría ninguna implicación. pues tiene implicación, pero en la medida de lo posible yo hago los pases o por la placa o por viguetas. ¿Por qué razón? Porque cuando yo diseño, y es algo que nosotros vamos a aprender acá en el curso, la primera parte va a estar relacionado a las vigas y columnas que hagan parte del sistema de resistencia sísmica. Mi vigueta no me aporta rigidez, no la tengo en cuenta dentro de mi modelo y yo no la diseño para fuerzas sísmicas. Mi vigueta, cuando ustedes vayan a su curso de diseño, únicamente estará diseñada por lo que es la carga viva y lo que es la carga muerta. ¿Sí? Aquí no se ve muy bien ese amarillo. Y carga viva hará referencia entonces a la ocupación, las personas que ubican ese espacio, los muebles y enseres, lo que se pueda llegar a mover, por decirlo así. Eso será la carga viva. Y carga muerta será el peso propio. Mientras que mis vigas principales, estas las diseño ante las solicitaciones del sismo. Ellas van a estar encargadas de disipar la energía del sismo. Por eso es que es importante que los pasos, ojalá en la medida de lo posible, no se hagan en vigas. En viguetas sí, no hay problema. Y losa, pues no habría problema. Pero en mis vigas principales, en esas sí debería evitar tocarlas y que por ningún aspecto se hicieran pasos de tubería. Es por esa razón. ¿Sí fui claro? Sí, señor. Con Sí, los señor. dos, con el que me preguntó lo de la losa y con el que me preguntó de los pases. Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, eso es lo que deberíamos considerar nosotros al momento de coordinar con el hidráulico, por ejemplo. Sí, por viguetas, haga los pases, obviamente utilizamos el reforzamiento adecuado alrededor de la tubería y por la placa, pues de la misma manera, pero en la medida de lo posible, por las vigas principales que conforman, por ejemplo, un pórtico, en esas no, en la medida de lo posible. Entonces aquí en mi título C21 tengo todos los requisitos de sismo resistencia y cuando yo voy aquí a pórticos ordinarios resistentes a momento, hay algo importante también que debo tener en cuenta. La base mínima en para una viga de sistema de disipación de energía moderado es de 20 centímetros. Que aquí creo que nos la hacen referencia. Listo. Alcance, vigas. Entonces, el ancho mínimo debe ser de 200 milímetros. Es decir, cuando yo hable de sistemas de disipación de energía moderado, la base mínima de mi columna, perdón, la base mínima de mi viga, este valor de base debe ser como mínimo estos 200 milímetros. ¿Listo? Este valor también me sirve a mí para predimensionar. Entonces ya
mi altura con la tabla C9.5 y mi base en función del capítulo C21. ¿Listo? Para DMO. Para D es otra dimensión. ¿Cuánto es? Aumenta 5 centímetros, es decir, la base mínima es de 25 centímetros. ¿Listo? Entonces ya tendré predimensionado la base y la altura de mis vigas. Ahora la sección transversal de las columnas. Entonces bajo acá y en el C21 3.5 me habla de columnas con disipación de energía moderada. Aquí me dice entonces lo que hablábamos ahorita. Si mi dimensión, bueno, aquí dice dimensión menor a la sección transversal, medidas de una línea recta que pasa a través del centroide geométrico, no debe ser menor a 250 milímetros. Es decir, pocas palabras, lo que está diciendo acá es, si su columna es cuadrada, la base y la altura debe ser de 250 milímetros, 25 por 25. Pero ahora si su columna tiene una forma diferente, ¿sí? Si su columna no es cuadrada, sino por ejemplo rectangular, debe tener una dimensión mínima de 20 centímetros, pero su área en su sección transversal no debe ser menor de 0.625 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si nosotros tenemos una columna rectangular, entonces, por ejemplo, una de las dos dimensiones es de 0.2 metros, pero la otra dimensión va a estar en función de este valor mínimo de área, ¿cierto? Entonces me dice que en el caso de esta, el área va a ser igual a mi base por mi altura. ¿Listo? Entonces tomemos los 0,20, los 20 centímetros como base. Si mi área es de 0.0625 metros cuadrados, ¿cuánto va a ser mi altura? Entonces, Punto 3125. ¿cuánto? Punto 0.qué? 3125. 3125 metros. Es decir, si yo tengo una columna de 20 centímetros en su base, su otra dimensión debe ser de 0.35 metros, como mínimo. ¿Listo? Si mi columna no es cuadrada, sino rectangular, las dimensiones para DMO, ojo con esto, para DMO, aquí no se ve, pero es DMO, capacidad de disipación de energía moderada, es de 20 centímetros por 35. ¿Listo? Lo mínimo. No puedo utilizar menos de eso. ¿Sí está claro? Sí, señor. Ahora vamos con mi capacidad de disipación de energía especial. Vamos bajando por acá. En elementos en pórticos que sean pórticos especiales resistentes a momento. Refuerzo. Por aquí como que ya lo pasé. Bueno, veamos aquí el ancho de los elementos en primera instancia. Mi ancho de los elementos, entonces, no debe ser inferior a los 25 centímetros o 0.3 veces su altura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el caso de mis vigas, ponerlo por acá, o como mínimo, mi base es de 0.25 metros, 5 centímetros más como les había dicho, ¿sí? Con respecto a DMO.
o el 30% de la altura total. Pongámosle un valor a esto. Pongamos que esta altura de la viga es de ¿cuánto? Pongámosle de un valor de 0.45 metros. ¿Cierto? El 30% de eso, ¿cuánto es? 0,135. 0.135. En este caso, que el 30% de 0.135 metros es inferior a los 25 metros, ¿cuál de los dos puedo tomar? El mayor, ¿listo? Entonces en este caso sería como mínimo 25 centímetros de ancho. Pero pues esto puede cambiar en función de la altura de la viga. ¿Listo? Profe, qué pena, digamos, si el 30% de la altura nos da menos de 250 milímetros, ahí sí se toma el de 250 milímetros, ¿fue lo Exacto. que entendí? Sí, ¿Sí? señor. Sí. Entonces digamos que su altura tiene, para que eso se dé, su altura tendría que tener más o menos unos 80 centímetros o más de 80 centímetros para que eso se diera. ¿Listo? Ah, Entonces, para que se tenga en cuenta. Y por aquí debe estar el dimensionamiento para nuestras columnas. Un refuerzo. Bueno, obviamente, pues la mayoría de los requisitos están dados es para nuestro, nuestro diseño estructural. Pero aquí, ¿dónde está? Bueno, aquí no encontré el de la dimensión mínima de mis columnas. A ver. Requisitos de fuerza cortante. Se me perdió. Ah, bueno, aquí está, mírenlo. La dimensión menor de la sección transversal, medida en línea recta, debe ser de 30 centímetros. Es decir, si yo esto lo evalúo con una sección que sea una sección cuadrada, la dimensión mínima es de 30 centímetros en cada una de sus caras. ¿Cierto? Pero ahora si yo tengo, como en el ejemplo anterior, ya una sección cuadrada, sino más bien es una sección rectangular, tanto en mi base como en mi altura, la cosa va a cambiar. En mi base, la mínima dimensión es de 25 centímetros. Y en mi altura, ¿cierto? Va a ser en función de un área de 0.09 metros cuadrados. Es decir, como yo había visto, el área era igual a mi base por mi altura. Es decir, mi área es de 0.09 metros cuadrados. Y esto va a ser igual a 0.25 por h. Si yo despejo de aquí h, ¿cuánto me da? punto 36. 0.36 metros. ¿Listo? Es decir, mi altura aquí debería ser de 0.4 metros como mínimo. 40 centímetros. Y esas serían las dimensiones, las menores dimensiones que puedo tener cuando mi sección no es cuadrada. ¿Listo? Eso en cuanto al aspecto de predimensión de los elementos estructurales. Ese es el primer aspecto que ustedes van a tener en cuenta dentro de su proyecto. Vamos a dejar ahí nuestra normativa. Y el otro aspecto sería la coordinación con los otros profesionales, que hace referencia a lo que veíamos, por ejemplo, esto es lo que no nos debemos permitir, lo que nos decía nuestro compañero. Aquí es un nodo, esta es mi columna, esta es mi viga,
y estas vigas entonces serán parte del sistema de resistencia sísmica y yo no puedo permitirme que me pasen mi tubería por todas esas vigas. En la medida de lo posible debería hacerse por otro punto, más bien es entre mi placa, que allí sí no voy a tener problema, porque aquí yo no, yo diseñé mi estructura fue para que durante un evento sísmico mis vigas y mis columnas sean las encargadas de disipar la energía del sismo. Mis viguetas sí no. Mis viguetas y mi placa no me interesa. No me interesa que les hagan paso, o no me interesa, sí, puede tener afectaciones, pero digamos que el sistema principal es el compuesto por las vigas y columnas en un sistema porticado. Entonces aquí debo coordinar con mis otros profesionales para evitar en la medida de lo posible este aspecto. Y sobre todo que si se hacen estas aberturas, pues sean de una dimensión que no vayan a tener una ocupación de más de un tercio de esa sección, porque puede llegar a tener problemas. Y obviamente generar el refuerzo adecuado alrededor de mi tubería. ¿Listo? Y esos aspectos los van a ver seguramente en su curso de diseño, pero por ahora tengamos en cuenta esto. Entonces, allí es donde nosotros debemos evitarnos eso, además de la coordinación con el profesional en geotecnia y de arquitectura, para poder llevar a cabo un proyecto de la mejor manera o en las condiciones más adecuadas. Luego que ya tengo eso, yo voy a definir qué tipo de sistema estructural es el que voy a trabajar. Entonces aquí hay 4 sistemas estructurales en los que se clasifican todos los permitidos en la NSR10. Entonces, está el sistema de muros, ¿cierto? Que hará referencia entonces a esos muros de mampostería, a esos muros de cortante, este tipo de edificaciones que son las que más vemos nosotros ahora cuando se construyen las torres de vivienda, pero que debemos tener también ciertas consideraciones. Entonces, esta configuración o el diseño no lo conozco, pero lo que sí deberíamos evitar es que si yo voy a diseñar un sistema de muros, pues en la medida de lo posible, también estas aberturas, ventanitas, no se estén dando en todos los niveles. Como les digo, no conozco la configuración y el diseño de esta edificación, sin embargo, a mí me haría desconfianza que por donde yo veo, no veo un muro de concreto sin aberturas, solamente aquí en este pedazo. Y si esto es un sistema de muros, me haría mucha desconfianza comprar allí donde solo vea que un único muro en su fachada no tiene aberturas, porque esto lo que hace es que alrededor de ese tipo de aberturas genera una concentración de esfuerzos que pueden derivar en daños o fallas en esos elementos estructurales. El sistema de muros es un sistema que es muy rígido, que es adecuado, que tiene un comportamiento, tiene un buen comportamiento ante eventos sísmicos. Sin embargo, cuando yo le coloco aberturas a esos muros, pues no voy a garantizar que tenga el mismo comportamiento como si no lo tuviera. Lo que estoy haciendo es generar un plano de falla ahí, ¿cierto? Una concentración de esfuerzos alrededor de esas aberturas y que posiblemente cuando estos elementos estructurales sean sometidos al sismo de diseño, pues lo más probable es que no vayan a soportar esa concentración de esfuerzos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de sistemas. Así se refuercen, así se lleve a cabo el diseño y aquí le colocaron sus varillitas de manera adecuada, ¿sí? Hicieron sus pasos, como dice la NSR10, la medida de lo posible evitarlos para no tener problemas a futuro. A veces el ingeniero civil, el diseñador estructural, diseña para un sismo, el sismo diseño que vamos a ver y que vamos a conocer nosotros. Lo representamos a partir de un espectro y puede hacer que ese sismo jamás se dé. ¿Sí? Pero si se da el sismo, yo espero que ninguno de mis edificios se caiga, los edificios que he diseñado. Y eso deberíamos tener la tranquilidad todos nosotros de hacer las cosas bien
tener, digamos, las reuniones respectivas y explicarle a las personas del por qué no hacer este tipo de aberturas en muros estructurales. No porque no se pueda permitir, lo permite, pero es que fíjense ustedes que en esta fachada yo no veo en ninguno que no tenga muros, que no tenga aberturas, perdón. Entonces eso me daría desconfianza del tipo de configuración estructural que se le está dando. No ahora es que no se vaya a generar ninguna abertura, que no va a mantener ventanas y que pues no existe iluminación, pero sí puede tener en concordancia con el arquitecto una distribución adecuada para tener una rigidez en mi edificación acorde a las solicitaciones donde se esté construyendo. Está también el sistema de pórticos. Este es el sistema que seguramente más utilizamos nosotros en la ingeniería civil. Es el sistema que más vemos y que seguramente en su curso de resistencia de materiales y en su curso de análisis estructural es el que más utilizaron, ¿cierto? Entonces este sistemita, mis columnas y mis vigas son las encargadas de transmitir los momentos. Por eso cuando hacíamos Hardy Cross, cuando hacíamos pendiente de flexión, nosotros encontrábamos esos diagramas de momento y veíamos en los despieces que los momentos aquí se transmitían en cada uno de los elementos y que finalmente llegaban a nuestros apoyos, bien fuera empotrados o con otra condición, y allí tendríamos la reacción o mi momento igual a cero, pero que todo se transmitía. Nada se quedaba por el camino, todo se transmitía en mi estructura. Entonces, por esa razón, es que nosotros nos permitiríamos generar pasos en viguetas, generar pasos en la placa, porque el sistema que va a estar encargado de transmitir y de disipar la energía que viene proveniente de un sismo van a ser mis vigas y mis columnas. Mi placa no, mi vigueta no. Es por esa razón que cuando yo hago una modelación estructural, cuando me encuentro con un programa como ITAPS, yo en ITAPS no hago la modelación de mis viguetas. Esa la omito. Porque si yo genero esa modelación de esas viguetas, nosotros vamos a dar cuenta que todo elemento que esté, que se involucre dentro de la matriz de rigidez, va a aportar rigidez, y si no está, pues no aporta. Si yo involucro dentro de mi emulación matemática las viguetas, pues lo que estoy aportando es una falsa rigidez o una rigidez que no espero en mi sistema estructural. Entonces, también la NSR le dice a usted, dentro de su modelo matemático o las consideraciones que usted debe tener en cuenta es que solo cuando se hace ese tipo de modelación, usted va a tener en cuenta los elementos de resistencia sísmica. Algunas personas, entonces lo que hacen es que modelan esas viguetas, pero le ponen unas restricciones para que no transmitan momento. Sin embargo, los resultados pueden llegar a ser diferentes. Yo lo que acostumbro es a no involucrar dentro de mis modelaciones elementos que no aporten a la rigidez durante un evento sísmico. ¿Listo? Entonces esa es la razón por la cual podemos realizar pasos en placa y en vigueta, digamos, con mayor tranquilidad que si hacemos el paso es en una viga principal. ¿Sí? En esta viga principal, el momento que me va a generar y con el cual yo he diseñado, y el cortante con el cual yo he diseñado los elementos es el que se produce por un evento sísmico. Y si yo a esa sección transversal le reduzco su sección en zonas donde voy a tener una mayor concentración de fuerzas cortantes, pues voy a tener problemas. Y de hecho, sin ni siquiera esos pasos, la mayoría de las edificaciones que fallan durante eventos sísmicos fallan es en sus nodos. Entonces ahí en los nodos, cerca de los nodos, debo evitar en la medida de lo posible todo lo que pueda llegar a afectar mi edificación. Por eso es que yo insisto con eso. Estarán entonces los sistemas duales y los sistemas combinados. Entonces, aquí hay un error, porque tengo la misma definición para los dos. Pero entonces, el sistema dual
y el sistema combinado se caracterizan porque tienen muros y pórticos. En el sistema dual, los pórticos deben soportar por lo menos el 25% de la carga horizontal, es decir, de la carga sísmica. Y en el sistema combinado, los pórticos soportan menos del 25% de la carga horizontal. ¿Listo? Esa va a ser la diferencia entre uno y otro. Y su configuración son muros de concreto con pórticos resistentes a momento. Y que va a depender de qué tanta carga sísmica, carga horizontal, estén en capacidad de soportar los pórticos o no. ¿Listo? Esa va a ser la diferencia primordial. Sin embargo, si uno los ve seguramente en una construcción, no puede encontrar la diferencia a simple vista. Tendría que hacerse a partir de nuestros cálculos, establecer qué sistema u otro está. Pero digamos que dentro de esos 4 grandes grupos es que mi NSR10 hace la clasificación de los sistemas estructurales. ¿Listo? Aquí vamos todos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ingeniero, ¿las escaleras me aportan rigidez? No. No, eso no hace parte del sistema de resistencia sísmica, aunque yo debo considerarlo dentro de las cargas, ¿sí? Porque sí aporta carga. O sea, sería considerado como carga muerta. Sí, para el diseño de la estructura como tal, de la escalera, se considera la carga del peso propio y la carga viva que va a tener, porque se espera que, digamos, durante un evento sísmico, eh, todas las personas estén ocupando esos espacios y estén bajando de manera controlada, pero al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, la carga viva es mayor con respecto a otras zonas de la edificación, como pueden ser los cuartos, como pueden ser eh, la sala, el comedor y diferentes zonas, tiene una concentración de cargas vivas inferiores a lo que tendríamos en la escalera. Lo que yo digo es que ese peso, cuando yo haga el diseño de los elementos estructurales, el peso de mi escalera sí debería tenerse en consideración. ¿Sí? Porque finalmente es una carga que se va a transmitir en estos elementos. Pero en la modelación, yo lo que voy a tener en la primera modelación va a ser algo como este tipo, donde tengo solamente vigas, columnas y muros que hacen parte del sistema de resistencia sísmica, pero por ningún lado veo mis viguetas, ¿cierto? No veo viguetas y no veo la escalera. Eso sí debería tener en cuenta. Así se debería tener en cuenta. Entonces, un modelo matemático para no aportar rigidez y no afectar la matriz de rigidez de la estructura en la cual vamos a basar el análisis de nuestras edificaciones a partir del método de rigidez. ¿Alguna otra duda acá? Sí, profe, lo que pasa es que se me cortó un poco el sonido cuando explicó la diferencia entre dual y combinado y la verdad que pues, se me escapó. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, tranquilo. El sistema dual son pórticos que soportan por lo menos el 25% de la carga horizontal, por lo menos. Y el sistema combinado, los pórticos se encargan de soportar menos del 25% de la carga horizontal. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que aquí, cuando copié, cuando hice la diapositiva, me quedó la misma definición. Pero esa es la diferencia entre los dos. Listo. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo a partir de evaluar, de hacer el análisis, bien sea por fuerza horizontal equivalente o un análisis que vamos a ver nosotros acá en el curso, y establecer cuánto es lo que asumen mis muros, cuánto es lo que hacen mis pórticos, y lo clasifico entre alguno de estos dos sistemas. Pero eso ya lo podré hacer es cuando yo haga el análisis. Antes no, porque es de la carga horizontal, es decir, de la carga sísmica. ¿Listo? Igual imagino que eso tiene una limitante, ¿no? Digamos, unos son más aptos para unas cosas y otros para otras, o eso ya queda a criterio del ingeniero. Sí, puede quedar a criterio del ingeniero o puede quedar en función de la configuración arquitectónica que se quiera, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tantos muros yo pueda involucrar en el sistema estructural o qué tantos muros no pueda hacer, entonces va a depender si los pórticos o los muros son los que soportan la mayor cantidad de carga horizontal. Pues finalmente digamos, en concordancia con la configuración arquitectónica que se tenga y lo que yo pueda hacer,
qué tantos muros pueda colocar, qué tantas columnas, dónde va a estar, por ejemplo, el ascensor. Si es un sitio estratégico, yo coloco muros de cortante alrededor de ese foso para que me aporten en mi rigidez y, digamos, no ocupen espacios importantes que de manera arquitectónica se necesitan. Entonces, depende de los dos. Ingeniero, Sí, señor. ya que el tema de las escaleras, eh, pues es una ruta como tal usual de evacuación en ocasión de sismo, tienen, o sea, en la norma se encuentra un punto especial donde se especifique el, el tema del dimensionamiento de vigas y columnas en ese sector específico de la construcción. ¿Hay alguna No, diferenciación? no hay diferenciación entre, entre donde va a estar ubicada la escalera y donde no. Lo que sí es que hay, digamos, unos valores en cuanto a los pasos que debe tenerse en cuenta, que se deben tener en cuenta. Entonces, de eso saben más los arquitectos, pero dentro de la NSR10 sí hay unos valores para los pasos, la huella y la contrahuella, que son mínimos para evitar que, por ejemplo, las personas no pisen bien y se caigan y que vaya a tener problemas durante la evacuación. Eso sí lo hay, pero no hay una diferencia entre la sección transversal de vigas y columnas en donde vaya a estar ubicada la escalera. Lo que pasa es que finalmente, cuando usted hace el diseño, dependiendo de su configuración, por ejemplo, si usted va, no sé, si coloco la escalera por acá, entonces aquí hay un peso de la escalera que se va a transmitir en estas vigas y en estas columnas, como están en la parte interna de mi edificación, lo que voy a esperar es que tenga mayor carga axial y van a ser con una sección transversal más grande que las que yo tenga en los extremos, ¿sí? Entonces depende también de dónde esté localizada las columnas, porque se supone que al interior es donde voy a tener mayor concentración de carga y mi sección transversal va a ser más, más grande por los requerimientos de cargas axiales. ¿Sí? Entonces, digamos que no hay una regla general para que eso afecte en la medida de su columna. Pero yo debería considerar ese peso porque sí es un peso que va a afectar en mi edificación. ¿Listo? Pero no hay una diferenciación entre una u otra. Gracias, ingeniero. Listo. ¿Tenemos alguna otra duda, chicos? Sí, qué pena lo interrumpo. O sea que en pocas palabras, en base al diseño arquitectónico, uno hace la configuración de esas vigas y columnas, ¿sí? Sí, claro. Tenemos que tener una concordancia entre los dos. Aunque si yo requiero de un elemento estructural en X sitio, yo debo decirle al arquitecto y que él en función de, del, del sistema estructural que estoy proponiendo pueda llegar a generar un cambio. Porque si ya es inevitable, por ejemplo, he tenido proyectos en los que ya es inevitable que exista otro eje, digamos. El arquitecto solo quiere en la estructura que tengamos estos dos ejes, ¿sí? Por decir, por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo, no, algo que me pasó en una edificación, que tuviera solamente esta configuración. Y aquí entonces sus pisitos. Pero una vez yo realicé los cálculos, el predimensionamiento, entonces le dije, bueno, usted lo quiere hacer de esta manera, su losa le va a dar, o su viga le va a dar de aproximadamente 85 centímetros, porque tenía una luz considerable entre estos apoyos. Y sus columnas le van a dar como de 55 por 50, porque pues obviamente las cargas axiales que se van a tener pues son grandísimas y la torsión que se puede llegar a ejercer en una edificación de estas es mayor. Pero si usted le coloca otro acá, entonces ya sus columnas bajan no recuerdo bien el valor, pero pongámosle a 40 por 40 y su viga ya baja a una viga de 45 centímetros. Entonces, pues,
o usted hace esa configuración y hace una inversión mayor, o simplemente el arquitecto lo que hace es adecuar a su propuesta la arquitectura. Claro, si es para una edificación de 3 niveles, como era en ese caso, pues hacer una viga de 80 centímetros y hacer columnas de 55 por 55, supremamente costoso comparado a unas columnas de 40 por 40 creo que nos dieron, y una viga de 45 centímetros. Entonces el ahorro fue significativo. Y por ese lado se le vendió la idea. Y esto tiene un mejor comportamiento ante un evento sísmico, como voy a mostrar en algunas irregularidades que se tienen. Entonces, depende también de ese juego que se haga uno con el arquitecto y de llegar a esos acuerdos, pero saber justificarle y sustentarle el porqué, ¿sí? Pero usted no debe tener miedo en proponer y decir, no, eso no es así, debe hacer esto, X o Y cosa, porque finalmente usted es el que va a garantizar que esa edificación durante un evento sísmico pues no llegue a sufrir daños severos ni tenga un colapso. Entonces, usted se está jugando ahí su tarjeta profesional, usted debe también colocar las cartas sobre la mesa, como se dice. No sé si le respondí la pregunta. Sí, sí, señor. Listo, chicos, ¿tenemos alguna otra duda? Bueno, entonces, como no hay más dudas, por hoy vamos a dejar hasta acá. Nos vemos entonces el viernes para terminar con esta sesión y los pasos que tienen la NS Reyes. Por favor, hagan lectura de las cargas que se consideran en el diseño estructural y estos pasos para que eh, durante la clase del día viernes pues podamos resolver más dudas que estar hablando aquí. ¿Listo? Voy a